Bueno chicas, mira, vamos a empezar con una parte importante que es para lo que sería abrigos, traje, sastrería, de hombre, de mujer, que es la manga estilo sastre. ¿Sí? Yo ya les pasé el PDF con el archivito. ¿Sí? No es complicado, sí lleva un par de pasos como para que quede bien. De por sí, esta manga es una guía en realidad, ¿sí? Como para tener en cuenta de cómo se hace. Vamos a tener que hacer modificaciones porque esta manga es un poco vieja, ¿sí? Es un poco ya obsoleto en cuanto a lo que sería tamaños, ancho de puño, pero vamos a poder corregirlo sobre el papel para después pasar a la tela. ¿Sí? No es muy complicado, pero sí lleva una serie de pasos. Más que nada lo que sería la parte de la copa y la parte inferior, fíjense que está en un mismo molde, ¿sí? En un mismo rectángulo como base, las dos, porque primero se saca una parte y después se traslada el papel y se corta la otra, ¿sí? Y nos queda esta, nos estaría quedando la parte de abajo. Por eso se hacen juntos las dos partes de la manga. Bueno, yo lo tengo empezado en el papel. Vamos a retomar desde el comienzo y después seguimos por la parte de lo que sería la curva de la copa. ¿Sí? Esto es muy importante porque si no tiene bien hecha la curva, la manga no se va a sentar bien. Esta manga se pega de otra manera, no se pega uniendo de lado a lado por el costado. Por ejemplo, las remeras se pegan así, ¿sí? Desde lo que sería la parte de la manga hasta el ruedo. ¿Sí? Este tipo de manga se pega por la sisa, redondeando la sisa. Ujú. Se une el costado, se une el hombro y después se cose la parte de la sisa. Ujú. Pero eso es un poco complicado también de que enganche. Si ustedes se dan cuenta que en el molde que hicieron para el abrigo, tenés la pinza Dior, que es la curva de la pinza. Esta manga no siempre coinciden, pero puede llegar a coincidir con esa curva. ¿Sí? El corte de la manga queda acá abajo. Si ustedes ven algún saco que tengan comprado, van a ver que tiene un corte que tenía la parte de abajo y la parte de arriba. Bueno, este corte no siempre coincide, pero puede llegar a coincidir con la pinza. ¿Sí? En la costura de acá con la pinza. Lo mismo en la espalda. En la espalda tenemos el corte hasta acá y puede llegar a coincidir el corte ahí. ¿Sí? El corte de la manga con el corte de la pinza de la espalda. Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo ya tengo hecho la primera parte, que sería la parte de la copa y de la curva inferior. Partimos, como dice la fotocopia, no, pero perdón, primero que nada las medidas necesarias. El ancho de manga es la parte más ancha del brazo, la parte del bíceps. El largo hasta el codo es la segunda medida y el largo total de la manga es la tercera medida. Recuerden que esa manga se saca con el brazo hacia adelante, ¿sí? No se saca con el brazo tendido, sino con el brazo quebrado. Ahora, empezamos con el trazado. Dice, fórmese un rectángulo A, B, C y D, no se olviden de las directrices, que tenga de alto la medida del ancho de la manga y de ancho la mitad del ancho de la manga. ¿Sí? Se divide el rectángulo en dos partes iguales por medio de la perpendicular EF. ¿Sí? Es decir, tenemos A, B, C, D, que tiene el largo total de la manga por la mitad del ancho. ¿Sí? La parte del bíceps. ¿Está? Esto es el ancho. Recuerden de dejar márgenes arriba, a los costados, para que lo que tengamos que transferir o digamos desplazar sobre el rectángulo inicial no tengan que hacerlo en otro papel. ¿Sí? Dejen un margen siempre, arriba, abajo, a los costados. Bueno, por la perpendicular EF vamos a dividir la mitad. ¿Sí? Acá ya tengo marcado la mitad. Y hacia arriba, dice, prolongando esta desde E hacia arriba una décima parte del ancho de la manga más 1 centímetro. El ancho de mi manga, ¿sí? Era 40 centímetros. ¿Sí?
Una décima son 4 centímetros, es decir que hacia arriba voy a desplazar 4 centímetros. A ver si lo ven ahí, ahí está. Por la perpendicular que trazaron, marcando la mitad, hacia arriba 4 centímetros. ¿Sí? Es decir, una décima del ancho de la manga, más un centímetro. ¿Sí? O sea, 5. Vamos a ver 5 centímetros y pasamos 5 centímetros. Bueno. Desde A hacia B se marca media décima del ancho de la manga. ¿Sí? Media décima son 2 centímetros en mi caso. ¿Sí? Recuerden, en el de ustedes va a variar. Y marco el punto número 1. Y de A hacia D, una décima. Y ese es el punto 2. ¿Sí? Entonces tengo media décima y una décima. ¿Está? 2 centímetros y 4. Desde el ángulo B se entra un centímetro, que es el punto 4, es decir, un centímetro hacia A, para que se ubiquen. En las fotocopias no la aclara, pero tienen que entrar hacia adentro, hacia el molde, o hacia el rectángulo inicial, un centímetro. Ese es el punto 4. Y de B hacia C, las 2 décimas partes del ancho de la manga. De B hacia C, 2 décimas partes del ancho de la manga. Es decir, en mi caso, 8 centímetros. Este es el punto número 5. Desde 5 se mide hacia afuera una décima y media de dicha medida, bajando un centímetro. Es decir, una décima y media son 6 centímetros para mí y bajo un centímetro. Ese es el punto 6. ¿Está? Sigamos. Desde el punto medio del lado AB, es decir, AB desde el punto medio, se mide hacia F, es decir, hacia abajo, la cuarta parte del ancho de manga. Ese es el punto 7. Ancho de manga, 40, 20, la mitad, un cuarto, 10 centímetros. ¿Sí? Bajo 10 centímetros. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Y ahí empezamos a trazar. Se trazan las curvas 3, 7, 5. Es decir, desde acá, 3, 7, 5. Y 2, 1, E, 4 y 6. Si ustedes se fijan, acá tenemos una forma cóncava y luego hacia abajo, convexa. Tenemos la copa superior y en el 4 empezamos a bajar hasta que termina en el punto 6. Van a tener que hacerlo con lápiz, no aprieten muy fuerte por si tienen que borrar y no les queda todo borroneado, porque después se les va a complicar ver cuál es la línea original. Así que con el lápiz, despacito, hasta que ustedes creen que ya tienen formada la copa, ¿sí? Correctamente. Obviamente, cuando lo tienen, me lo muestran y yo les digo está bien o está mal. Bueno, así formamos las dos bocamangas, ¿sí? La parte de la copa y la curva inferior, que sería la parte de abajo de la sisa. Sigamos. Ahora, desde A hacia D, o sea, desde A hacia D, se mide el largo total, el largo hasta el codo, perdón, marcando hacia adentro media décima de ancho de la manga. ¿Sí? Entonces, en la altura del codo, que yo tengo 28 centímetros, dice media décima del ancho de la manga. Media décima, pueden ser 2 centímetros. Descuadro, nunca me olvido de descuadrar para que el molde nos quede parejo. Esta sería media décima. Ese es el punto
8. Entonces, desde A hacia D se mide el largo hasta el codo, marcando hacia adentro media décima del ancho de manga. Ese es el punto 8. Desde 8 se trazan dos rectas hasta los puntos 2 y 3. ¿Está? Desde el punto 8 trazo dos rectas hacia el punto número 2 y otra hacia el punto número 3, quedando así la primera parte del costado cerrado, tanto de la parte más grande de la manga como la parte inferior. ¿Está? Yo les voy a marcar con colores diferentes. En rojo, para que ustedes lo puedan entender, es la manga, el pedazo de la manga, perdón, más grande. Y la de adentro con azul. Bueno, ahí ya tenemos marcado esa parte. Una vez trazados las dos líneas, tenemos que trazar una oblicua, hasta el punto F, que sería el de acá abajo. Marco, porque esta es parte de la manga inferior. Continuamos. Desde el punto F se traza una línea que, formando un ángulo recto con la línea del codo, ¿sí? La línea del codo, no se olviden, sobrepasa el rectángulo por una décima y media del ancho de la manga. Se baja este punto 1 centímetro, uniendo con recta el punto medio de dicha salida. Vamos de vuelta. Desde el punto F se traza una línea que, formando un ángulo recto con la línea del codo, ¿sí? Una línea con, esta es la línea del codo, esta es la línea del codo, vamos a marcarlo acá, la altura del codo, ¿sí? Vamos de vuelta. Desde el punto F se traza una línea que, formando un ángulo recto con la línea de codo, sobrepase el rectángulo por una décima y media del ancho de la manga. Bueno, entonces una vez que tenemos la línea del codo marcada, desde el punto F se traza una línea que, formando un ángulo recto con la línea del codo, es decir, está la línea del codo, ponemos la escuadra, ¿sí? Sobre, recuerden que esta es la línea del codo. Pongo la escuadra arriba y en ángulo recto salgo hacia afuera. Con la línea de codo sobrepasa el rectángulo una décima y media del ancho de la manga. Una vez que yo salgo acá, tengo que sobrepasar una décima y media. En mi caso, 6 centímetros. Marco la línea recta y desde afuera marco 6 centímetros. Y desde ahí abajo 1 centímetro. Utilizando siempre la escuadra, bajo 1 centímetro en línea recta. Y ese es el punto 9. Fíjense, voy a traer un poquito para acá para que lo puedan ver. Estamos en la parte de abajo. Esta es la línea que hicimos para marcar la línea del codo, ¿sí? El costado, vendría a ser esta parte de la manga. Apoyé la escuadra sobre esa línea
y sobre el punto, o sea, la punta de la escuadra sobre el punto F. La línea recta, la más chica, sobre la línea de codo, y ahí trasladé hacia afuera una línea recta. ¿Sí? Y desde el punto donde termina la manga salvo 6 centímetros. En mi caso porque es una décima y media. Ese es el punto 9 y bajo 1 centímetro. ¿Sí? Acá pueden ver que tengo una línea recta y bajo 1 centímetro. ¿Está? Bueno, ese es el punto 9. Uniendo con esta recta el punto medio de dicha salida. Vamos a marcar el punto medio, que sería el 17. En mi caso es 17, serían 8,5 más o menos. Y marco el punto medio. ¿Sí? ¿Lo tienen hasta ahí? Una vez que formamos el ángulo recto, que desde el rectángulo salimos una décima y media, ¿sí? Y bajamos 1 centímetro para obtener el punto 9, a la mitad de esa salida o esa saliente que hicimos del rectángulo, unimos con una línea recta del punto 9. ¿Está? Entonces nos queda el punto 9, este es el punto 12, o sea, la mitad, más o menos. Y el punto 12 de la intersección entre el rectángulo y la línea recta que salimos. ¿Está? Bueno. Continuamos. Desde el punto B se mide hacia abajo el largo hasta el codo menos 2 centímetros. ¿Sí? O sea, desde el punto B hacia C, el largo del codo era 28 centímetros. ¿Está? Menos 2 centímetros. Y ese va a ser el punto 10. Hacia ambos lados del punto de codo marco media décima el ancho de manga a cada lado. Giro la escuadra y marco media décima. ¿Está? Si uno las dos con línea punteada. Esto sería el punto 10 y el punto 11 hacia afuera. Eso no es parte de la línea, sino solamente línea guía. Esos son los 10 y 11. Se trazan las curvas 5, 10 y 12. 5, 10 y 12, que serían la intersección de la línea recta con la saliente del rectángulo. ¿Sí? Vamos de vuelta. 5, 10 a 12. ¿Está? Y luego 6, que sería, perdón si no lo ven, ahí está. Ahí. En el punto 6 con el 11 y luego con el 9 allá abajo. Y 11 y luego el 11 con el 9. Ahí tenemos formados la parte inferior de la manga, que los marco con color, como les dije, para que lo puedan identificar. Y
la parte más ancha de la manga hacia afuera.